Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, un esfuerzo, como ya dijimos, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y de TV Nuevo León para fomentar la cultura de la legalidad, que es saber a dónde acudir cuando tenemos alguna eventualidad judicial o jurisdiccional o jurídica de cualquier tipo, saber cuáles son las autoridades a las que tenemos que acudir y también cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones en cada caso en particular. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, el tema de la convivencia familiar. Ya lo hemos tocado en otros programas de diálogos judiciales, pero ahora queremos enfocarnos un poquito más a cómo se realiza esta convivencia familiar ya en los procedimientos judiciales, cómo hacen los jueces, cómo hace el Poder Judicial para tratar de que los padres no se separen mucho de sus hijos, a pesar de que ellos se separan entre sí. Y bueno, los expertos de hoy nos comentarán sobre eso, a quienes agradezco que estén con nosotros en este programa. Primeramente, el licenciado Roberto de Jesús Treviño Sosa, quien es juez segundo familiar oral del primer distrito judicial. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Leonor Zavala Pompa de Mireles, quien es directora del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Agradezco también a la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, quien es juez quinto familiar oral también del primer distrito judicial. Me da gusto estar en este programa, Mauro. Y agradecemos también a la licenciada Daniela de Unanue Tiscareño, quien es psicóloga de la Unidad de Psicología y Trabajo Social del Centro de Convivencia Familiar. Muchas gracias. Bueno, ya es un tema recurrente, hemos hablado varias veces de este tema de la convivencia familiar, tan importante que es para realmente tener una nueva sociedad, una mejor sociedad, porque en la manera que cuidemos a los niños, a esas nuevas generaciones, a fomentar sus valores, a la convivencia con sus padres, a que propiciemos siempre. Yo creo que toda la sociedad debe estar comprometida en ello, a que se fomenten los valores de la familia unida y hay un compromiso del Poder Judicial que no importa que los padres se separen, la familia debe mantenerse unida de una manera distinta, ser innovadores, buscar siempre cubrir sus aspectos. Yo creo que ahora una responsabilidad del Estado, del Poder Judicial y también de la sociedad misma. Pero tenemos primero que ver qué es la convivencia familiar, licenciado Roberto. ¿Qué podemos entender por convivencia familiar? ¿Qué significa esto? Bien, es un elemento de la patria potestad, al igual que la custodia la ejercen los padres en forma directa, en forma ordinaria, cuando están en armonía y viven bajo el mismo techo, casados o no, y también es extensivo a los abuelos, ese contacto directo que tienen precisamente papá o mamá o abuelos con los niños. En este sentido, se cumple, como señalo, en forma práctica, en forma ordinaria, cuando tienen la vida en común la pareja. Pero cuando entran en crisis conyugales, ya sea casados o no, extramatrimonial o crisis de familia, entonces ahí es donde se marcan las cuestiones de que uno se conserva la custodia y otro tiene el derecho de visita o de convivencia con los menores. Es tener ese contacto diario, cotidiano, para ver también cómo se desarrollan y dar un buen ejemplo también el padre a los hijos con su contacto cotidiano. En este caso, los tribunales federales, un tribunal colegiado ha dado también ya una especie de lineamientos o información en relación a lo que constituye este derecho de visita o de convivencia, que no solamente es el contacto, son formas de comunicación humana que debe darse entre padres e hijos o madres e hijos en un momento dado, que está en función de las llamadas telefónicas, las videoconferencias, los correos electrónicos, o sea, toda forma que pueda mantener un contacto, una relación, una comunicación de este progenitor con los hijos para que sigan fomentando su relación familiar, su comunicación, su confianza, y que no solamente vivan bajo el aspecto del cuidado de la madre, sino también con el padre, aunque sea en momentos, pero que sea de mucha calidad ese tiempo que se les brinde. Ahora, estamos hablando bajo lo que se comenta, de tiempo de calidad, ¿no? Sí. De que el momento en el que estén los padres conviviendo con el hijo sea un momento que se nutra ese espíritu del niño con su padre, esa relación filial. Y eso también lo que provoca o lo que hace el Centro Estatal de Convivencia, licenciada Leonor. Así es. Realmente tenemos cunitas, tenemos portabebés, tenemos donde cambiar pañales, tenemos cocineta también donde puedan calentar sus alimentos, porque parte de la convivencia es que compartan alimentos, que compartan juegos y compartan a veces también hasta películas. Tenemos una sala interactiva donde hay juegos de computadora especiales para las edades, de diferentes edades,
Otras, tenemos películas también apropiadas a la edad de los niños, donde pueden los papás disfrutar de una película con sus niños. Inclusive algunos papás llevan palomitas, llevan soda, todo. Hagan cuenta que fueron al cine cuando van a la convivencia. Por ahí criticaba una señora, es que esa no es convivencia, dijo, porque se ponen a ver la película. Le dije, bueno, señora, y cuando están juntos, no van al cine, papá e hijos, o sea, es lo mismo, o sea, tratamos de que se haga algo muy similar a cuando están juntos. El problema es cuando, bueno, todo se va bien cuando hay voluntad de las dos partes, de que se dé la convivencia, pero cuando una de las dos partes no quiere, que sobre todo es quien tiene la custodia de los hijos, y no quiere que se integren con el papá, hay objeciones, hay situaciones que tenemos que estar afinando, tenemos que estar convenciéndolas de que no se puede hacer ningún cambio porque es una orden judicial y tenemos que cumplirla. Esa fortaleza que se le da al niño, saber quién es su papá, saber quién es su mamá, y porque bueno, como usted le dice, es un derecho de él, tiene que fomentar aún y cuando están separados, y aún y cuando hay impedimentos para ello, es una labor muy ardua por parte de los jueces. Definitivamente, que cada vez son más los procedimientos que se ventilan en los juzgados familiares. Si tomamos en cuenta que en la actualidad ya existen 15 juzgados familiares orales, que son precisamente los que tratamos de estas controversias de convivencias de los padres para con los hijos, los abuelos, paternos, maternos, etcétera. ¿Qué fue lo que se necesitó hacer aquí en el estado de Nuevo León? A partir del año 2007 se incluyó en la oralidad estos procedimientos. El legislador determinó que era necesario que los derechos de los menores, como lo han referido los abogados que me anteceden, estuvieran debidamente garantizados. Entonces, ¿cuáles eran los procedimientos en los que había más problema? Pues precisamente en la convivencia. Cuando un padre y una madre no viven juntos, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que uno de los hijos debe de quedarse, o los hijos deben de quedarse bajo la guardia y custodia del otro. Entonces trae como consecuencia que el progenitor que no tiene a los hijos, el otro, la madre o el padre, no les permiten la convivencia. Entonces hay que venir en un procedimiento especial ante los juzgados familiares, ¿sí? Lo importante de este programa y de lo que estamos informando, Mauro, es que no se lesionen los derechos de los menores, y aquel padre o madre que no tenga a sus hijos bajo la guardia y custodia y que el otro le está perjudicando en ese derecho a los menores, deben de ocurrir ante un abogado, a la Defensoría Pública, a poder tramitar este tipo de procedimientos. En lo jurídico muchas veces se entiende, bueno, sabemos lo que es la convivencia familiar y bueno, las leyes reflejan lo que es, pero muchas veces en la materia familiar, sobre todo, el aspecto psicológico es muy importante. El juez puede saber o determinar, dar las órdenes para que el niño conviva con los padres, pero si esa convivencia se está funcionando, si las medidas que está realizando o que ordena el juez son las adecuadas, se deben determinar desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo hacen los psicólogos, como usted, licenciada, en la unidad de psicología para evaluar, para saber si el niño está reaccionando a esa convivencia? Bueno, nosotros tenemos contacto con lo que es la convivencia familiar, estamos evaluando, platicamos con los padres, platicamos con el niño para ver cómo va esa relación, cómo se sienten con el proceso, porque obviamente a ningún niño le gusta saber que su papá y su mamá se separaron y mucho menos que están en pleito. Y obviamente, aunque muchas veces los papás tratan de mantenerlos al margen, ellos escuchan o algún papá le da información o, como decía la licenciada, no, si no vas a convivencia me van a multar a mí. Entonces, les meten mucha información a los niños. Lo que nosotros tratamos de hacer es empezarlos a guiar un poquito, a hablar con los padres, a informarles que no es el problema del niño, que él tiene sus derechos, y empezamos a platicar con ellos, ¿no? A tratar de bajar la ansiedad de los niños y decirles que está bien que vean a los papás, que los problemas son de ellos pero no de él, y que
más adelante los papás van a arreglar esas discusiones, esos conflictos que tienen, y él ya va a poder salir con su papá o con su mamá. Siempre buscamos el bienestar del niño, es algo que dejamos claro a los papás. No estamos ahí por el bien del papá o por el bien de la mamá, sino por el bien de los niños y por consiguiente de ellos. Entonces buscamos mucho esa protección al menor. Hay siempre una reacción que pues, nos cuentan y que es en el sentido que el niño se culpa. Muchas veces de la separación de los padres. ¿Sabes que ese día que se separaron yo hice esto o hice el otro? Y eso es algo común realmente. Sí, la verdad sí es común. Muchas veces los niños muy pequeños traen la fantasía y tanto en la evaluación como en la convivencia lo dicen. Si me hubiera portado mejor, papi, me voy a portar bien, pero regresa a la casa. O si no se lo dicen a ellos, a nosotros como psicólogos sí lo llegan a comentar, ¿no? Hay una pregunta que hacemos muy común: si tuvieras una hada madrina, ¿qué pedirías? Y muchos de los niños es que mis papás regresen, portarme bien para que mis papás vuelvan. Entonces tratamos de manejar esa culpa de que no es de ellos, que los problemas son de adultos, para que ellos traten de calmarse un poquito y de bajar esa ansiedad y de buscar la manera de que los papás vuelvan, porque también luego se portan mejor o ya no se pelean o me enfermo más seguido para que así mi papá regresa. O sea, buscamos de quitarles esa responsabilidad. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del tema de convivencia familiar. Como usted lo ve, no es un tema muy importante, un tema que involucra a toda la familia, involucra a toda la sociedad incluso. Y bueno, este tema lo vamos a abordar un poquito más. Le recordamos que tenemos ya usuarios en Facebook, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde puede hacernos comentarios y sugerencias, y también un usuario en Twitter, donde puede seguirnos, donde puede también hacernos sugerencias, es @PoderJudicialNL. Ahí también pueden tener información de nosotros. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la convivencia familiar en un juicio, cómo los jueces toman las decisiones para tratar de que se mantenga la comunicación entre los padres cuando estos se confrontan en un procedimiento jurisdiccional. Y bueno, esto puede ser de diferentes maneras. Yo quisiera preguntarle al señor Roberto que si nos puede explicar cómo puede un juez, en este caso, proteger este interés superior del menor en convivir con ambos padres a pesar de que ellos tengan una pelea judicial. Bueno, generalmente en los divorcios voluntarios se pacta una convivencia libre entre padres y los menores hijos. Igual, muchas veces en los juicios de contienda, que son las controversias de convivencia con menores, también se pacta libre. Pero cuando hay dudas sobre las habilidades parentales o sobre el cumplimiento puntual de su llegada a recoger y su regreso, entonces se toman las modalidades que la misma ley señala. Convivencia libre, como señalo, en cualquier momento, en cualquier hora, cualquier día, se regula precisamente estos temas. La asistida es donde se hace acompañar de una persona que se requiere precisamente para que coadyuve precisamente con la recepción o la entrega del menor. Son menores muy pequeños y es el varón y requiere que alguna persona de su confianza, sobre todo damas, le acompañe para poder atender precisamente los cuidados del menor, que le llaman también el reglamento del Centro de Convivencia de Emergentes, y la supervisada, que es cuando están en duda sus habilidades parentales. Aquí se deriva precisamente al Centro de Convivencia para que nos apoye con psicólogos y con estudios de trabajo social, con un equipo multidisciplinario para que emitan opiniones sobre esas habilidades parentales, que no represente riesgo para el menor. Si no representa riesgo para el menor, durante ese tiempo es supervisada, en el centro se desahoga la convivencia, y si no representa riesgo, entonces ya se habilita para que haya una entrega del menor, la convivencia con el padre y después una restitución a la madre. Cuando no cumplen con sus
tiempos que son impuntuales para llegar o para retirarse, se aprovecha también el centro de convivencia para que haya una entrega-recepción. Se le entrega ahí al padre generalmente y ahí mismo el padre lo devuelve para que se restituya a la madre. Entonces tenemos esas modalidades. Puede ser respecto de padres o puede ser respecto de abuelos. La ley fue reformada hace un par de años para que también los abuelos tengan acceso. No con la misma intensidad, porque no es igual el derecho del padre al del abuelo, pero que sea contacto. La misma Convención de los Derechos del Niño, como decían hace unos minutos, establece el parámetro también en cuanto a que no represente el riesgo, que se cumpla con el interés superior del menor y que no se puede impedir que haya relaciones personales y directas entre padres e hijos, o ascendientes y nietos, en este caso abuelos que estamos comentando. Y eso se ha bajado a la ley local, al Código Civil del Estado, precisamente para preservar esos derechos. Y se establecen parámetros que el que tiene la custodia no puede impedir, debe permitir y debe respetar esa convivencia de padre con menores. Entonces tenemos todo un andamiaje jurídico que nos ayuda precisamente para que sea esa convivencia. Lo mejor es la natural, en forma ordinaria, que lleve el padre a los hijos y los restituya con la madre. Y cuando representan riesgo, bueno, usar las instituciones que tenemos como ese centro de convivencia para preservar esos derechos del niño. O sea, son una variedad amplia de formas de llevar a cabo las convivencias. La libre, entiendo que pues, no hay conflicto entre la capacidad del padre o considerada por la madre le permite ir por ellos y Así demás. es. Pero aquella que ya se requiere ser por centro de estatal de convivencia familiar, la asistida o ya ¿cuál es la otra? Supervisada. La supervisada. Requiere que el centro de convivencia mantenga un contacto directo y una vigilancia. ¿Cómo se hace esto en ambos casos? Bueno, primero le explicaré que tenemos en el Centro Estatal de Convivencia Familiar dos unidades, la unidad de convivencia familiar y la unidad de servicios psicológicos y de trabajo social. Ambas sirven a todos los jueces familiares, orales y tradicionales. Entonces, nosotros cuando recibimos una orden de hacer una convivencia, inmediatamente vemos las fechas que haya de agenda y a qué persona le corresponde supervisar esa orden judicial que tenemos. Entonces, si muchas veces nos piden 3 horas, 2 veces a la semana, es un poco difícil surtir esa petición judicial. ¿Por qué? Porque el centro ya está saturado. Entonces, sobre todo cuando nos piden sábado y domingo está lleno completamente. A veces podemos dar 1 hora y se quejan a veces los usuarios de que 1 hora a la semana veo a mi hijo. Sí, pero lo quiere sábado o domingo, pues ya está saturado. Entonces, si quieren entre semana, ahí pudiéramos tener un poquito más de margen. Entonces, aquí lo que se hace es supervisar los servicios que se dan en el centro de convivencia, o lo que es la unidad de convivencia, perdón, es su convivencia supervisada. Quiere decir que un psicólogo va a estar viendo cómo se desarrolla la convivencia entre padre e hijo, 1 hora o 2 horas, lo que se haya fijado. Y con eso se hace un reporte que se envía a los jueces para que ellos sepan cómo van desarrollándose las convivencias. Yo les digo, le digo al equipo de psicólogos, nosotros somos los ojos y los oídos de los jueces. Tenemos que mandarles decir todo lo que oímos y lo que vemos para que ellos vayan calibrando cómo va la situación. Después de la convivencia supervisada tenemos la terapia de integración. ¿Cuándo se da? Cuando uno de los progenitores, el progenitor no custodio tiene mucho tiempo de no ver al niño, el niño a lo mejor no lo reconoce, o si lo reconoce está muy alejado de él, entonces el psicólogo hace una terapia de integración, quiere decir interviene en la relación de la convivencia. Luego tenemos la entrega-recepción de menor. Esto se puede dar por orden judicial o a veces nosotros mismos lo sugerimos. ¿Por qué? Porque vemos que la convivencia ya está muy bien dada, que ya se integraron muy bien y que ya el centro, ya tuvieron muchas convivencias en el centro. Entonces los niños a veces ya se aburren porque están jugando lo mismo y lo mismo y lo mismo por a veces 1 año. Entonces al decir 1 año o menos, a veces nosotros sugerimos a los jueces que sea la entrega-recepción. ¿En qué consiste este servicio? Nosotros recibimos al niño en el centro, lo revisa una enfermera que no traiga ninguna lesión o si trae damos fe de lo que trae para que luego firman esa acta papá y mamá de conformidad. Si le pregunta al niño qué desayunó para que el papá sepa si va a comer bien o si viene ya muy comidito. Y aparte se le hace ver, mire, trae esta cuestión o un medicamento que nos dé la madre porque hay que darle este medicamento después de comer. O sea, intervenimos en toda la entrega a que el niño vaya lo mejor posible y bien cuidado.
Luego al regreso lo tienen que regresar al centro, puede ser el mismo día, después de 5 o 6 horas, para que ellos salgan a disfrutar de un paseo, vamos a decir, a un cine, a un centro comercial, a que le compre cosas. Muchas veces les quieren comprar zapatitos, pues tienen que ir a probárselos, cosas así. Y luego al regresar, la enfermera vuelve a revisar al niño. A veces ha tocado que lo llevaron a un parque y el niño se cayó y se hizo un raspón en la rodilla. Bueno, pues damos fe de que se hizo un raspón y el señor se responsabilizó. Y la madre dice, pues a veces te voy a acusar al Ministerio Público, o a veces no, dice, bueno, pues están jugando los niños. Pero cuando hay está muy fuerte el conflicto de cualquier cosita, quieren hacer más grande el pleito. Entonces aquí la cuestión, el servicio de entrega-recepción se da casi siempre cuando no hay gran conflicto en la pareja y está muy bien dada la integración entre los menores. Esta decisión de tomar una de estas medidas la tiene que tomar el juez muchas veces basado en su experiencia y basado en los hechos que se le presentan, pero siempre la convivencia o la toma de decisiones corresponde a algo que debe de valorarse en la intimidad. O sea, muchas veces los jueces no saben realmente cuál es la cercanía de los hijos con los padres y demás, y tienen que apelar a su experiencia. Es algo que contiene una gran responsabilidad. Definitivamente. El juez, a partir de que tiene conocimiento de un procedimiento en materia familiar y sobre todo donde hay menores de edad, tiene la obligación, el deber de salvaguardar los derechos del mismo, aunque sea respecto de los padres. La Corte ha establecido que frente al derecho de los padres está primordialmente el interés superior de los hijos. Entonces, el juez es rector. Desde el momento que tenemos conocimientos de todos los procedimientos, debemos empezar a actuar en cada uno de ellos. Y en cuanto a lo que refiere la licenciada Leonor, que toma nota de todo lo que se hace, lo que el psicólogo presencia, de lo que dijo la mamá, que lo que dijo la abuelita, porque hay veces hay terceros emergentes. Estoy enterada de los procedimientos que están en el juzgado de mi adscripción. Es decir, qué hizo Juanito, qué comió Lupita, qué hizo Lulú, qué dijo la mamá de Pedrito, etcétera. ¿Por qué? Porque el juez es el rector de aquel procedimiento, tiene que salvaguardar los derechos de ellos. Lo ideal es que los padres se pongan de acuerdo y hacemos hasta lo imposible por concientizarlos de lo que es positivo para sus hijos. Logramos muchísimo, Mauro, en ese aspecto. Más del 50-60% de los expedientes que se presentan de este tipo de controversias sobre convivencias, logramos sensibilizar a los padres, los orientamos y llegan a un acuerdo. Pero los que no llegan a ese acuerdo, siempre que el padre solicita los alimentos, solicita la convivencia, tiene que justificar estar dando los alimentos. Cuando la madre contesta, muchas ocasiones nos encontramos ante situaciones que no son tan problemáticas, pero hay otras que son de violencia entre la pareja, no entre los hijos, y el juez tiene que tomar una determinación. Si aquel niño que tiene 6 meses de no estar conviviendo con su padre por problemas de ellos, ya debe de darse, y es cuando nosotros los enviamos al centro de convivencia. Es una herramienta sumamente importante, los jueces luchamos mucho en su tiempo porque este centro se tuviera, para que así un niño en el estado de Nuevo León no dejara de convivir con su padre. Hay ocasiones, hay oposición por la madre o quien tiene al menor, pero ya una vez que entran al centro, que se les dice, no es lo que tú vas a decidir, lo que a ti te conviene. Es ahí la difícil tarea del juez Mauro, en que tiene que tomar una determinación en ese momento, y en Nuevo León contamos con las herramientas suficientes como es el centro. Les podemos garantizar a las madre o el padre que no permite que conviva su hijo con el otro, que una vez ingresado al centro, va a darse una convivencia donde no va a haber ningún problema, donde va a estar una psicóloga al tanto de esa situación, donde la directora misma va a estar consciente de todo lo que se está desarrollando.
La verdad es que es un tema bastante amplio. Eso de lo que estamos comentando es cuando realmente no hay un tema tan riesgoso para el menor, es decir, cuando pues hasta cierto punto la única inconveniente que tiene la madre es de que no lo vea el papá, pero hay otros casos donde existe violencia familiar, donde existen a lo mejor otras condiciones del padre que no lo ve, a lo mejor que es una persona con, no sé, antecedentes delictivos y cosas así, que también los jueces tienen que evaluar algunas veces. Definitivo. Vamos a tomar este punto después de este corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es dialogosjudiciales@pjnl.gov.mx, donde puede hacernos comentarios y sugerencias, así como los temas que quiere que tratemos aquí en este programa. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del tema de la convivencia familiar, cuando hay un juicio de por medio, cuando los padres tienen un conflicto entre sí y los jueces tienen que decidir cómo se va a llevar a cabo la relación entre los hijos y cualquiera de los dos padres, el que no tenga la custodia, para que se mantenga ese lazo filial y los menores se resulten lo menos afectados posible, aunque sabemos que cuando los padres se pelean, los niños necesariamente tienen que ser afectados. Digo, es algo que pienso que es natural, licenciada. Cuando hablábamos con la licenciada Leonor sobre respecto de los servicios, decía algo muy interesante. Nosotros somos los oídos, nosotros somos los ojos de los jueces. ¿Cómo se realiza esta labor? Bueno, primero hay que hablar de que somos los oídos y los ojos del juez, tanto es en convivencias, donde supervisamos, donde damos la terapia de integración, donde damos la entrega de recepción, como lo es en la unidad de evaluación, donde nosotros evaluamos a los padres por medio de una evaluación psicológica, por medio de una evaluación social, por medio de una evaluación sistémica, donde incluimos lo que es la evaluación social y la psicológica. Ahí evaluamos a los papás, evaluamos a los niños e informamos cómo están ellos, ¿no? Si tienen los padres las habilidades para convivir con los niños, si no son agresivos, si en su momento están manipulando a los menores. O sea, nosotros tratamos de abarcar todos los puntos posibles para poder informar al juez y que ellos ya tomen una mejor decisión respecto a qué convivencia le conviene al niño, respecto en su momento a lo mejor de una custodia. Todo ese tipo de situaciones tratamos de informarlas lo mejor posible, lo más explícitos, para que el juez pueda tomar una mejor decisión. Aquí lo más importante es ser muy objetivos, ¿no? Porque muchas veces lo que se acusa entre los padres es, no, es que ella le ayuda al juez, o el juez está a favor de mi esposa, o así, ¿no? Y entonces en este caso, como ustedes están ahí en sede, están viendo lo que está sucediendo, el ser objetivos, el ser muy, vamos a decirle, no emitir opiniones a lo mejor cuando no se requiere, eso también es una labor que tiene que realizarse así, ¿no? Sí, definitivamente uno de los puntos principales que damos a los padres es de que nosotros somos objetivos, que no estamos ni del lado de la mamá ni del lado del papá. O sea, le dejamos bien claro eso para que ellos también se sientan tranquilos en el aspecto de que si entra a convivir con el papá, es que estás de su lado, entonces tú le vas a permitir tal cosa. Entonces, lo dejamos muy claro en las entrevistas. La primera sesión, tanto en convivencia como en evaluación, es hablar con los padres y con el niño y explicarles cuál es nuestra labor, que no estamos del lado de nadie, que queremos que la convivencia se dé bien, que queremos lo mejor para el niño, y se les explica, ¿no?, que hay seguridad, que somos unas personas neutrales, que si el niño en determinado momento hay una plática que no le conviene o le dan información de más, intervenimos para poder parar. Tratamos de hablar con ambos padres si es posible en el momento de que, bueno, aquí las cosas van a ser así, van a ser por el bienestar del niño, tratando de que ellos también bajen un poquito la guardia o las armas de estar atacando y de estar utilizando al menor. Eso es lo que hacemos. Muy bien, y la verdad es que ahorita que lo comentaba el licenciado Roberto, que la convivencia deriva de la patria potestad, también tenemos el caso y hay una cierta, por a mí me surge la duda, en el sentido de cuando el padre o la madre
pierden la patria potestad. Y estamos hablando que es un derecho del niño en la convivencia. ¿Ahí cesa la convivencia con el menor? Bueno, quisiera hacer una precisión. Sí. Yo creo que es una evolución muy importante que se ha dado en este tema del pasado a la fecha. El pasado era un derecho privado, lo consideran como un botín de guerra, el que ganaba el pleito, el que ganaba el juicio, conservaba la patria potestad y regía precisamente ahí los derechos y obligaciones para con el menor. Ya sabía si exigía alimentos, si exigía alguna otra prestación al que perdía la patria potestad. Pero ha evolucionado, ha pasado de un derecho privado a un derecho público, es un derecho humano en el orden familiar. Entonces hay una sensibilización social desde los 90 hasta esas fechas, donde incluso judicialmente se ha transmitido esta sensibilización, se ha creado el centro de convivencia, antes el centro de mediación, para poder tener otra instancia más que puedan las partes llegar a un común acuerdo. Pero efectivamente, hay causas donde el padre o la madre tiene que perder la patria potestad. Si son causas donde hayan afectado la persona o la integridad del menor, ahí pues aunque quiera el padre tener contacto con el menor, va a ser totalmente imposible. Pero cuando son por otros aspectos, donde viene como sanción el que pierde la patria potestad, ya hay una tesis, no es jurisprudencia, que establece que como es un derecho del niño, se puede preservar también ese derecho de convivencia. Es una tesis, norma a nuestro criterio, no es obligatoria, pero está en función precisamente de ese derecho del menor que se protege desde la propia Convención de los Derechos del Niño, se baja la Constitución local en el artículo tercero, en la Constitución Federal en el artículo 4 y las leyes ordinarias. Entonces, cada caso va a ser singular, no se puede generalizar. El hecho de que tenga o no patria potestad no significa que haya una convivencia automática del padre o la madre a los menores. Tenemos que valorar en lo individual cada asunto para saber si representa riesgo o no para el menor, porque también tenemos una conciencia humana los jueces, donde los niños son seres humanos y también están expuestos a sufrimientos. No es un objeto como se le pueda entregar así en forma reflexiva a una persona, no, tenemos que tener mucho cuidado y apoyarnos en las instituciones que se han creado en forma paralela, como el Centro de Convivencia, para que nos auxilie, nos ayude en la información, que como dice la doctora Valderas, se nos llega bastante oportuna y bastante copiosa. Tenemos que revisar cada documento para estar en condiciones de tomar decisiones. Si nos comunica el centro que no fue la mamá a llevar al menor, se le pregunta a la mamá, justifícame por qué no la llevaste, para tomar otras decisiones como son la aplicación de medios de apremio, o por qué no decirlo en vista el Ministerio Público para que preserve también los derechos del menor, tanto en el orden civil como en el orden penal, porque también hay cuestiones que a veces saltan, por fortuna son los menos, que pueden impactar la integridad del menor y que pisa ya terreno del orden penal, que, repito, por suerte no es el común de los casos. Yo le he puesto más a una convivencia libre, una convivencia natural, ordinaria, y debe ser la excepción la convivencia supervisada. La asistida dependerá mucho de las condiciones del padre, a veces son varios menores, a veces son gemelitos, y obvio pues tiene que apoyarse en alguien para que pueda asistirle en poder trasladar a su otro menor, a su otro descendiente con él. Entonces yo veo que debemos de ser muy conscientes de que la relación padre-hijo debe desarrollarse en forma natural, no tenemos por qué obligarlos, digámoslo así, si las condiciones son favorables, se queda en convivencia supervisada. Eso son para casos extremos, cuando las condiciones son negativas, donde se habla de abusos al menor, donde se habla de negligencia del menor, entonces tenemos que primero revisar su perfil y si reúne las condiciones, bueno, establecer una modalidad de entrega-recepción para que se vayan acostumbrando también a qué responsabilidades hay que cumplir. Durante un tiempo no puede permanecer en forma indefinida su situación. Esto es importante, esta evolución que menciona usted, porque ante la pelea que se da, bueno, lo estaban refiriendo ustedes, de que la madre trata de imputarle al padre ciertos actos y al contrario, llega el momento en el cual, porque no da alimentos o porque a lo mejor cometió un delito, está en prisión, pierde la patria potestad según lo que menciona el Código Civil y demás. Pero de eso a que se ama al padre o que no tenga alguna o no quiera tener relación con su hijo, de repente se surgen esas situaciones. En el caso del centro tiene que ser muy cuidadoso en estas circunstancias, ¿no? Definitivamente. Lo primero que yo hablo con los equipos cuando ingresan a trabajar, les digo, aquí vamos a hacer todo objetivamente, neutralmente, y no vamos a poner emociones ni sesgos personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede identificar con algo personal lo que se está viendo y no se puede sesgar. ¿Cómo fácil decirlo? Pero hacerlo es complicado porque realmente pues, la emoción es parte de uno mismo. Así es, pero bueno, tratamos de que no influya eso. Dice el maestro Sandivaras de Argentina, dice que quienes trabajan en cuestiones familiares donde están involucrados los niños tenemos que ser parciales respecto de los niños.
Dice, no me importa el conflicto conyugal, ni lo que dice papá, ni lo que alega mamá. Me importa cómo va a estar el niño, el bienestar del niño. Entonces, es lo que yo siempre les digo. Nosotros no estamos ni de parte suya, ni de parte suya, refiriéndome a la pareja. Estamos de parte del niño, exclusivamente. Nosotros aquí vamos a velar por el bienestar del niño y por su interés superior. Entonces, a veces que se entiende la situación, a veces que dice no. Es que la psicóloga dijo esto y es que están de parte de mi señor o están de parte de la señora. Yo lo entiendo, que estando en un conflicto, a veces la mente no está muy clara, hay confusión, entonces les comprende a uno su situación y va pasando y entre más tiempo pasa y más habla el psicólogo con ellos, como que ya van entendiendo y después se pacifican. A veces llegan con una guerra tan enorme y al pasar el tiempo, 2, 3 meses, ya se tranquilizan. Lo único malo es que todos los días nos llegan guerras nuevas. Sí, claro. Entonces, estamos en medio siempre de los conflictos, pero bueno, es parte del trabajo y todo se ve muy profesional. Tratamos de inclusive ser muy accesibles los documentos que enviamos a los jueces. ¿Por qué? Porque la psicología puede tener un lenguaje como lo tenemos en derecho, ¿verdad? Otro lenguaje. Sí. Entonces tratamos de que sean muy accesibles, muy entendibles. Y aparte ha habido jueces que nos piden aclaración y se las damos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque a veces decimos algunas palabras, por ejemplo, que no tiene capacidad de insight, dice un psicólogo. Entonces nos mandan decir a veces qué significa eso, que no tenga esa capacidad, ¿le afecta para el niño o no le afecta? Entonces ya el psicólogo responde, ¿verdad? Lo que es eso realmente... tratamos, como le digo, de no usar tanto tecnicismo. Sí, no usar tanto tecnicismo para que se pueda captar perfectamente la idea del psicólogo. Sí. Aquí es muy importante ver que el juez tiene un deber de ser siempre imparcial por propia naturaleza del juez, pero las personas que vienen a él realmente no, están dominadas por el sentimiento, tienen una posición personal muy fuerte, muy compenetrada, los padres, el menor mismo. Entonces el juez tiene que mantener siempre la postura de ser de actuar conforme a la razón, ¿no? De la ley, claro. Sí, tenga la seguridad de que así es, Mauro. Nosotros tenemos que ver y velar por el interés superior de ese menor. Si las personas en ocasiones tratan más que nada de poner en mal al otro, claro, al otro progenitor, pero nosotros ya somos gente de experiencia, entonces hacemos a un lado todo ese tipo de circunstancias y tratamos de encontrar la mejor solución. Ciertamente que nos apoyamos en lo que el centro nos informe, pero no es la única prueba, no es lo único que nosotros tenemos en un expediente. Las partes pueden ofrecer probanzas testimoniales, confesionales, otro tipo de periciales, inclusive de lo que nos refiere el centro, ellos pueden ofrecer otros psicólogos, etcétera. Entonces, el juez en cualquier momento se puede llegar todas las pruebas que sean necesarias para encontrar una mejor solución. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales, volvemos con ustedes, estamos tratando el tema de convivencia familiar en un juicio. Volvemos un instante.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la convivencia familiar en un procedimiento judicial, cómo los jueces hacen y cómo se apoyan a través del Centro Estatal de Convivencia Familiar para que los niños puedan tener una relación estrecha con sus padres, puedan seguir alimentándose de esa relación filial. Y bueno, la licenciada Lupita Valderas, que vimos en el anterior corte, nos está platicando precisamente cómo mantienen esa objetividad, esa imparcialidad, a pesar de que les llegan las oleadas de sentimientos, de experiencias negativas y lo que ha llevado a cabo el conflicto, ¿no? Y ustedes tienen que navegar en eso para tratar de encontrar la verdad y dar la solución adecuada a cada caso. Definitivamente, como le decía, nos allegamos todas las pruebas que consideramos necesarias para poder resolver aquel procedimiento. Algo que me llena de orgullo decirlo es que nuestra sociedad confía en los jueces, confía en las instituciones del Poder Judicial como es el centro, etcétera. Le refería que ya después de que dialogamos con las partes, que nos allegamos todas las pruebas que consideramos necesarias, sentamos a la pareja, al padre, a la madre, le hacemos ver que los problemas de ellos como pareja son muy independientes de la situación de los hijos, que el derecho de los menores que tiene es de convivir con ambos, tanto con el padre como con la madre, que si ellos hubo un adulterio de por medio, cualquiera de ellos, bueno, ya fue sancionada esa situación, ya hay incluso en ocasiones sentencias en donde se determinó quién es el cónyuge responsable y culpable, pero así como le referimos a esa situación, hay personas que no obstante que fueron adúlteros o adúlteras, cumplen cabalmente con su función de padres, entonces hacerles entender que necesitan acudir a una terapia psicológica para que puedan sacar aquello, puedan cerrar el círculo inmerso que tienen como cónyuges o excónyuges y que ahora su función es cumplir. Se les informa que el padre o la madre tienen la obligación. En ocasiones se piensa y dice, es que tengo el derecho. No, el derecho, volvemos a lo mismo, el derecho es de los hijos a convivir con los padres, a ser creado por ambos, ¿sí? Cuando sucede el caso que referían aquí los compañeros, que hay una madre o un padre que vienen y dice, le ocasiona problemas a mi hijo la convivencia, la ley también establece, hay que seguir el juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potestad. Y le preguntamos, ¿ya lo inició usted? No. Bueno, si hay elementos para hacerlo, hay que seguir ese procedimiento. Nunca lo hacen, Mauro, porque saben que no hay alguna situación por la cual se deba suspender la patria potestad o se deba perder la patria potestad. Los jueces estamos abiertos a que en cualquier momento, así lo establece nuestra legislación, en cualquier momento que la convivencia deba suspenderse, inmediatamente actuamos. Muy bien. Y bueno, esta relación, quiero centrar un poquito ya, es el final del programa, tenemos poco tiempo, pero licenciada, esta sinergia entre jueces y psicólogos ya se había dado desde muchos años a través de los DIF estatal, a través de los peritos que son auxiliares de la Impresión de Justicia, pero lo tenemos en sede judicial y también representa, me imagino, una nueva ventana de oportunidad hacia estas dos ciencias para tratar de que beneficien a la sociedad misma. ¿Cómo se ha dado esta relación? ¿Cómo se ha aprendido por parte de los psicólogos a trabajar con los jueces para beneficiar las convivencias familiares? Yo creo que ha sido de una manera, la verdad, muy cordial. Hemos tenido mucha comunicación, que eso es lo importante. Ya con ayuda de la licenciada Leonor, ella nos ayuda mucho en los términos legales, porque obviamente somos psicólogos, hay muchas cosas que no entendemos. Es un área que estamos apenas tratando de fortalecer más para poder ayudar a esas familias y a esos niños, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tener mucha comunicación, leer, capacitarnos lo más posible, se podría decir, estar leyendo nosotros tanto de términos legales del SAB, cómo podemos mejorar nuestras evaluaciones, cómo podemos hacer que las convivencias, los relatos sean lo mejor para ellos. Entonces tratamos de tener comunicación pues directa, ¿no? ¿Qué es lo que les necesitan ellos, qué les podemos ofrecer y cómo lo podemos mejorar? Muy bien. Le decía Roberto, y ahora al contrario, ¿cómo los jueces ahora han incorporado este nuevo servicio
de evaluación psicológica, de trabajo social que hace el Centro de Convivencia y este apoyo para hacer un poco más, vamos a decirlo, completa esta prestación de justicia en lo que se refiere a las convivencias? Pues muy semejante a lo que ellos hacen, también nos hemos preparado. Si bien somos abogados, buscamos tener participación en algunos cursos o diplomados en información relacionada con aspectos de la psicología en relación a menores o violencia familiar. Entonces hemos buscado también hacer acopio de información para poder llevar a cabo las diligencias donde los abogados interrogan a los psicólogos o a los trabajadores sociales, a los peritos en una palabra. Entonces tenemos también que irnos actualizando, ir armonizando precisamente nuestra área a estas herramientas multidisciplinarias y sobre todo, vaya, no cerrarnos a que tenemos la verdad en nuestras manos solamente en el campo del derecho, tenemos que apoyarnos en otras áreas para que nos den información valiosa y vaya, que es muy copiosa, como señalo, muy constantemente recibimos 3, 4 informes diarios de las convivencias supervisadas o evaluaciones que se les realizan a las parejas, las analizamos exhaustivamente en forma completa. Si tenemos dudas, como dicen, pedimos aclaraciones o nosotros también buscamos de algún modo hacernos de información para poder resolver. Pero es de mucha armonía la relación entre psicólogos y abogados y no se diga con la directora del centro, que también es abogada y antes nos tocó enviarle asuntos al DIF cuando era titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. También cooperaron bastante en este trabajo tan arduo que tenemos en la convivencia de menores. Hay un reclamo de la sociedad que es muy justo, de que lo que decían los jueces no solo sea la verdad legal, sino también la verdad real. Es decir, que apliquen la ley, pero también resolviendo el problema que ven implícito y no solamente aplicando la jurisprudencia, los planos artículos. Yo creo que en este ámbito de la convivencia familiar realmente estamos en la verdad real y la verdad legal, porque se están compenetrando estas dos circunstancias. ¿Lo ve usted de esa manera? Sí, cómo no, definitivamente yo creo que necesitamos que se junten la verdad legal con la verdad real para poder hacer una justicia plena. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los mismos lineamientos legales no nos permiten modificar ciertos criterios porque nos salimos del marco de la ley. Entonces tenemos que ajustarnos a la ley. Entonces yo pienso que el juez familiar debe tener mucho más amplio el criterio, tener un criterio humanista 100%, y aparte de tener conocimientos extra legales como es la psicología, el trabajo social, realmente se está tratando de hacer eso. Yo veo ahora las resoluciones de que a veces me envían copia los juzgados y me doy cuenta de cómo se basan en los dictámenes psicológicos y que cómo en las audiencias se desarrolla todo lo que trabajan los abogados contrarios con su perito particular, con el perito oficial. O sea, ya es algo muy cotidiano y que me favorece mucho porque ya está acercándose totalmente a la realidad de lo que está pasándole a esa familia. Yo sí quisiera puntualizar los servicios que da la unidad de evaluación, porque ya dije los servicios que da la unidad de convivencia, y la unidad de evaluación da tres aspectos de la psicología, exclusivamente psicología, pero también se puede hacer sistémica. Quiere decir que entra trabajo social para establecer cómo vive la familia, cómo está en su entorno social, en su entorno laboral, si los niños están llevándose al médico, a las vacunas, si están en la escuela, o sea, también en el ámbito escolar, ver cómo se están desarrollando, inclusive se mandan cuestionarios a los maestros para que digan ahí, y se hace un cuestionario muy amplio desde todas las actitudes del niño en el salón, de que se levantó, de que no quiere trabajar, de que me contesta, de que llora, de que está triste. O sea, los maestros también nos dan una ilustración bien fuerte sobre cómo está la situación del niño, que aparentemente en su casa está funcionando, pero en la escuela no. Entonces ahí para los psicólogos pues está un síntoma del conflicto. Entonces esas evaluaciones sistémicas le dan mucha luz al juez y casi siempre cuando nos pide nada más que sea psicológica, nosotros sugerimos cuando vemos la problemática que sea sistémica. Y aparte también se da la cuestión de la evaluación socioeconómica, sobre todo en alimentos, porque quiere el juez estar seguro cómo está la cuestión económica de la familia y poder decretar algo realmente justo. Por eso le digo, cada vez está acercándose más la realidad a la verdad legal. Muchísimas gracias y bueno, se ha agotado el tiempo. Agradezco al licenciado Roberto Jesús Treviño Sosa, juez segundo familiar oral del Primer Circuito Judicial. Muchas gracias por habernos acompañado. Al licenciado Leonor Zavala Pompa de Mireles, muchas gracias. Directora del Centro Estatal de Convivencia Familiar.
a la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Muchas gracias, Sí. juez quinto, familiar oral. Nada más permítame decir, Mauro, que en el estado de Nuevo León no debe de haber ningún niño que no conviva con sus padres. Para eso estamos el Poder Judicial y los jueces familiares. Muchísimas gracias, licenciada. La licenciada Daniela de Unanue Tiscareño, psicóloga de la Unidad de Psicología y Trabajo Social del Centro Estatal. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.